trayectoria política, nos acompaña hoy para analizar diversos temas del acontecer nacional, preocupaciones que hoy están en los venezolanos. Hablamos del tema de las candidaturas de la oposición y más allá de eso, de los programas. Fíjese, una de las principales preocupaciones que hoy por hoy hay es el tema del salario de los venezolanos, de los trabajadores. Hace unos meses estuvo en nuestro país una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, empezaron las comisiones de diálogo de distintos sectores y bueno, eso avivó las esperanzas del trabajador de que llegaran respuestas sobre mejoras a este asunto. Hoy por hoy, cuando revisamos, por ejemplo, la canasta básica alimentaria, producción la tiene por allí, estamos viendo que está por encima de los $400, incluso incrementó, según Sendas, casi a los $500. Hemos visto aumentos, especialmente en el tema de los servicios como CanTV, sin contar, ahí tienen ustedes la imagen de la canasta alimentaria familiar según Sendas, junio del 2022, $459,84. Fíjese la variación, ha tenido un aumento importante respecto a mayo, porque además aumentan en dólares y los salarios se mantienen allí, incluso quejas a los trabajadores públicos sobre además el que le han quitado bonos. Fíjese, variación de 5.1% es la canasta alimentaria familiar, esta que está conformada por 60 productos. Es un tema que obviamente preocupa cada vez que vamos al mercado, como ama de casa. Sabemos que además tenemos que en este tiempo prepararnos para un nuevo año escolar, pagar las inscripciones, libros, bueno, entre tantas cosas, la familia venezolana hoy tiene el tema de la canasta, el tema de los salarios como principal preocupación. Muchos dicen que hay mejorías en los índices económicos, pero lo cierto es que muchas veces esa mejoría es a cuenta de que muchos han dejado de lado su profesión para dedicarse a hacer tortas, a hacer un emprendimiento, pero ¿hasta qué punto esto es positivo? La economía venezolana, como cualquier hecho social en cualquier parte del mundo, pero hablando de la economía venezolana, es un hecho dinámico, es un hecho cambiante, hay que hacerle seguimiento. El país que tenemos hoy, Rosa, y seguidores de argumentos, el país que los venezolanos tenemos hoy, donde vivimos los venezolanos de hoy, no es el mismo país en materia económica que el país de hace 8 años. Muchas veces la gente dice, no, porque el chavismo tiene 23 años, lo que es verdad, pero no es el mismo. Ahora, desde hace algunos años, esta administración logró extirpar algo que veíamos difícil que lo hiciera, sobre todo viniendo de esquemas de gobierno tan rígidos. Lograron modificar el control de cambio, que se habían casado con el control de cambio como si eso fuese algo perteneciente a la nacionalidad venezolana. Y lo habían traído so pretexto de evitar la fuga de divisas, y ya sabemos que el control de cambio se convirtió en un espantapájaros de las inversiones y en una gran fuente de corruptela. Pues Maduro eliminó el control de cambio. Y Maduro eliminó el control de precios exacerbados. Me imagino con cuántos tendría que lidiar dentro de su propio partido. Y abrió el mercado de capitales. Ahora hay gente interesada en poner inversiones en empresas del Estado, en las que está abriendo el gobierno hasta ahora. Y hemos visto recientemente las zonas económicas exclusivas, que esas zonas económicas exclusivas son un compendio de críticas a las mismas políticas del gobierno en otras áreas. Disminución del impuesto sobre la renta, devolución de dinero a los inversionistas en materia del IVA, atracción de inversiones extranjeras. Es decir, el gobierno está cambiando, el país está cambiando y las presiones de los ciudadanos y eso que algunos tratan tan despectivamente como es el diálogo, ha dado sus frutos. Yo quiero aprovechar para felicitar a la gente de Conindustria, de Fedecámaras, a los políticos que han creído en el diálogo, a la gente del gobierno que tuvo el coraje de enfrentarse a los más extremistas que no querían cambiar. Porque quienes participaron de todo ese conjunto de conversaciones, en conjunto, aunque fue el gobierno que lo decidió, lograron la eliminación del control de cambio, la eliminación del control de precios, la aprobación de las zonas económicas exclusivas, especiales, y también la apertura del mercado de capitales. Yo ahora señalo generar esto, confianza, pero ¿no? ahora Además de estos pasos pero que muchos califican como importante y como un giro pero que ha dado fíjate el tú, gobierno de y Maduro. esto crea un clima en un país que está destartalado Ajá. económicamente, que vive una crisis espantosa desde el punto de vista económico por políticas erráticas
Y en los últimos años, además de las políticas erradas, por una cosa criminal que es el bloqueo económico, que es impedirnos a los venezolanos la libertad de comercio, por algo que, por cierto, luchó el Libertador hace ya más de 200 años. No era solo que los gobernadores y los alguaciles venían de la península ibérica, no, era que Venezuela no tenía libertad de comercio y por eso también se luchó por ser independiente. Entonces, la economía ha ido cambiando, hay un clima, se comienza a ver la recuperación, se comienza la gente a, sobre todo se permitió la libre circulación del dólar. Muchos cayeron en cuenta, los que promovían el golpe de Estado y las guarimbas y las posiciones mágicas, muchos dijeron, bueno, pero si Maduro va a durar de verdad hasta el 24, si ya es una realidad, bueno, vamos a invertir nuestro dinero. Es decir, una cantidad de circunstancias han hecho que el clima económico sea más favorable. Pero ese clima económico más favorable, que a mi juicio lo está siendo, es una dinámica, va hacia allá. Sin embargo, no lo es para el salario, no lo es para el trabajador, no lo es para el pensionado, no lo es para el jubilado. El clima económico, la distensión económica, la liberalización de las regulaciones ha traído más inversiones, ha ido soltando las amarras del sector comercio y del sector de la pequeña y mediana industria, en particular de los emprendedores, pero en el salario hay una gran contención, hay un maltrato a los trabajadores. Y yo estoy seguro que si Maduro fue capaz de enfrentar tantas presiones y de torcerle el pescuezo al control de cambio, al control de precios y de abrir el mercado de capitales, yo no tengo por qué dudar que él sea capaz de poner en cintura también o de explicarle a quienes redactaron ese arbitrario instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos que no se pueden desconocer los derechos adquiridos. Mire, las protestas, que vi una protesta en Globovisión, las vi en el noticiario, en Globovisión hoy. Sí. Esas protestas no son de conspiradores, esas protestas no son de asesinos que están tratando de violentar la Constitución. Esas protestas son de gente que tiene hambre, de gente que no le alcanzan los 175 bolívares del salario mínimo para mantener a su familia. Entonces yo estoy convencido que si esto lo logramos explicar, si esto lo logramos polemizar, dialogar en una mesa racional, no en una mesa de odio, que yo te mato, que yo te extingo, que yo te pulverizo, así no sirve, así no funciona Venezuela. Pero han hablado de esas mesas del reformateo del diálogo nacional, más allá de los diálogos de México. Pero si, ¿han estado ustedes en estas mesas que se han venido realizando? No hemos estado, pero celebro que se den esas mesas. Ahora, en esas mesas de diálogo donde el tema que se privilegia es el político, que fulano o mengano sean habilitados, que tal o cual que las elecciones sean torcidas y no sean dobladas, que las elecciones, un mandato, los electores tienen un mandato. Cuando usted eligió a su gobernador, a Morel Rodríguez o al presidente Maduro o al alcalde Duque, a quien usted haya electo, usted le dio un mandato por tantos años a un gobernador. Bueno, ¿y cómo es que 2 o 3 se pueden reunir para decir, vamos a adelantar esas elecciones? ¿Cómo pueden desconocer la soberanía popular? Por eso es que yo digo con convicción que las elecciones serán el 24 unas y el 25 otras. Pero entonces el tema político, Rosa, es el único que aparece privilegiado. Yo no digo que se engavete y se encierre, pero usted tiene que poner el tema del abastecimiento de agua. Vamos a hacer un plan nacional de agua, a construir y a reparar y a mantener acueductos, a mantener las plantas de tratamiento. Ahora, el gobierno ha empezado a vender propuestas en este sentido a través de Patria, llamando a la participación del llamado poder popular. Yo celebro eso, pero eso no resuelve el problema del agua. ¿Le parece que eso es que siempre hay que llamar a la participación. Yo creo que siempre eso es la esencia de la democracia. Desde hace mucho tiempo las mesas que se llame a la participación, pero yo puedo llamar a la participación, pero si quien tiene el sartén por el mango soy yo, quien toma digo yo, en términos genéricos, el gobernador, el ministro, el presidente, el alcalde, por más participación que se llame, es usted quien tiene que escuchar a quienes se sientan a participar y usted cambiar sus decisiones. Y ponía el ejemplo del agua. ¿Dónde está el mantenimiento de los acueductos, de las plantas de tratamiento, de las estaciones de bombeo, de los tanques de almacenamiento, desde el gobierno de reparación? Se habla que es el bloqueo. No, pero el agua no tiene nada que ver con esto del bloqueo. Del tema de la infraestructura. Ahí viene el razonamiento, vamos a dialogar. ¿En qué sí tiene razón el gobierno? El bloqueo impide los ingresos, es verdad. Pero si usted sabe que tiene menos ingresos, entonces usted no puede tener 42 ministerios y vicepresidencias, no pueden llegar los alcaldes y gobernadores a crear nuevos departamentos, corporaciones, fundaciones, cuando usted sabe que el agua y el transporte público es una necesidad, cuando usted sabe que la dotación de hospitales
de CDIs, de dispensarios, Rosa. Mira, las enfermeras y los médicos hacen milagros, pero si no tienen un nebulizador, si no tienen un tensiómetro. Entonces yo invito a que el diálogo, ese diálogo que se ha domiciliado en lo político, eso no es pecado, eso no es inmoral, pero eso tuvo su momento. Ya el país está más estabilizado. Los golpistas no se salieron con la suya. Los que querían violentar la Constitución no se salieron con la suya. Vamos a centrar entonces el diálogo ahora en abastecimiento de agua, en mejoramiento de salario y seamos realistas. El salario mínimo es una bofetada. Lo que los pensionados y jubilados ganan es una pensionada, es una bofetada, pero también hay que decir lo siguiente, y hay que decirlo con responsabilidad. No hay dinero para mejorar a 4 millones de almas que dependen del sector público. El sector público no puede seguir regentando ventas de empanadas, puertos, aeropuertos, tiendas en los aeropuertos, hoteles, líneas aéreas, cuando no hay casas en los hospitales, cuando los policías, los maestros, los médicos ganan una miseria. Entonces, el sector público tiene que dedicarse a los servicios públicos y dejar la producción, el transporte, la comercialización, lo que da dinero, los negocios, se lo tiene que dejar a los venezolanos, porque el objetivo del Estado no es el lucro, el objetivo del Estado es el servicio. Son los venezolanos quienes tienen derecho a construir un patrimonio. A mí no me gusta mucho el término privatización. Sí, pero de ese término y todo bueno, lo que tiene ahora que ver lo vamos a hacer al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial y vamos a estar revisando también las encuestas de Delfos. Usted hablaba de la situación económica y pues allí también da cuenta de que mucha gente siente que su situación ha mejorado, pero cuando vamos a ver en otras gráficas en qué le rinde el salario, pues las respuestas allí son mucha gente dice con razón, que no les alcanza mucha gente para dice la con comida, razón, por ejemplo, que la situación ha mejorado porque veníamos de años de desabastecimiento, que hubo épocas en que no había ni papel sanitario. Claro, hoy no hay desabastecimiento, pero el alto costo de la vida es espantoso. Claro. Entonces, sí es verdad que algunas áreas, el clima económico ha mejorado, la producción y el abastecimiento han mejorado, pero no ha mejorado en absoluto la capacidad adquisitiva de la familia. Claro. El salario es infame, entonces hay que meterle el pecho al salario. El agua no llega a ninguna parte, no en barrios populares, en urbanizaciones que antes se consideraban sitios privilegiados. La gente se prepara para lavar un sábado sí, un sábado no, cuando llegue el agua. Y entonces, eso es un drama. De agua que ha entonces, el diálogo tiene que mudarse de lo político para los servicios públicos, para el salario, para los problemas reales de la gente, mientras otros están hablando de candidaturas presidenciales, que para eso faltan 2 años y medio. Nos vamos a una pausa. Al regreso también vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas con la etiqueta Argumentos.